Pues La búsqueda en sueños de la ignota Kadath, de Howard Philip Lovecraft. Por 3 veces soñó Randolph Carter la maravillosa ciudad, y por 3 veces fue súbitamente arrebatado cuando se hallaba en una elevada terraza que la dominaba. Brillaba con toda los dorados fulgores del sol poniente, las murallas, los templos, las columnatas y los puentes de veteado mármol. Los fuentes de tazas plateadas y prismáticos surtidores que adornaban las grandes plazas y los perfumados jardines, las amplias avenidas bordeadas de árboles delicados, de jarrones atestados de flores y de estatuas de marfil dispuestas en filas resplandecientes. Por las laderas del norte ascendían filas y filas de rojos tejados y viejas buhardillas picudas, entre las que quedaban protegidos los pequeños callejones empedrados, invadidos por la hierba. Había una agitación divina, un clamor de trompetas celestiales y un fragor de inmortales címbalos. El misterio envolvía la ciudad como envuelven las nubes una fabulosa montaña inexplorada, y mientras Carter, con la respiración contenida, se hallaba recostado en la balaustrada de la terraza, se sintió invadido por la angustia y la nostalgia de unos recuerdos casi olvidados, por el dolor de las cosas perdidas y por la apremiante necesidad de localizar de nuevo el que algún día fuera trascendental y pavoroso lugar. Sabía que para él aquel lugar debió de tener alguna vez un significado supremo, pero no podía recordar en qué época ni en qué encarnación lo había visitado, ni si había sido en sueños o en vigilia. Vislumbraba vagamente alguna fugaz reminiscencia de una primera juventud lejana y olvidada, en la que el gozo y la maravilla henchían el misterio de los días, y el anochecer y el amanecer se sucedían bajo un ritmo igualmente impaciente y profético de laúdes y canciones, abriendo las puertas ardientes de nuevas y sorprendentes maravillas. Pero cada noche en que se encontraba en esa elevada terraza de mármol, ornada de extraños jarrones y balaustres esculpidos, y contemplaba bajo una apacible puesta de sol la belleza sobrenatural de la ciudad, sentía el cautiverio en el que le tenían los dioses tiranos del sueño. De ningún modo podía dejar aquel elevadísimo lugar para bajar por la interminable escalinata de mármol hasta aquellas calles impregnadas de antiguos sortilegios que le fascinaban. Cuando despertó por 3ª vez, sin haber descendido por aquellos peldaños, sin haber recorrido aquellas apacibles calles en el atardecer, suplicó larga y fervientemente a los ocultos dioses del sueño que meditan ceñudos sobre las nubes que envuelven la desconocida Kadath, ciudad de la inmensidad fría jamás hollada por el hombre. Pero los dioses no contestaron, ni se conmovieron, ni dieron ningún signo favorable cuando les imploró en sueños o cuando les ofreció sacrificios por medio de los sacerdotes Nashtika Manta, de luenga barba, cuyo templo subterráneo, en el cual se venera una columna de fuego, se encuentra no lejos de las puertas del mundo vigil. Parecía, al contrario, que sus súplicas habían sido escuchadas con hostilidad, ya que desde la primera invocación dejó radicalmente de contemplar la maravillosa ciudad, como si sus 3 lejanas visiones le hubieran sido permitidas por casualidad o por inadvertencia, en contra de algún plan o deseo oculto de los dioses. Finalmente, enfermo de tanto suspirar por las avenidas esplendorosas y por los callejones de la colina, ocultos entre aquellos tejados antiguos que ni en sueños ni despierto podía apartar de su espíritu, Carter decidió llegar hasta donde ningún otro ser humano había osado antes, y cruzar los tenebrosos desiertos helados donde la desconocida Kadath, cubierta de nubes y coronada de estrellas ignotas, guarda el nocturno y secreto castillo de Ónice donde habitan los grandes dioses. En uno de sus sueños ligeros descendió los 70 peldaños que conducen a la caverna de fuego y habló de su proyecto a los sacerdotes Nashtika Manta, de luenga barba. Y los sacerdotes, cubiertos con sus tiaras, movieron negativamente la cabeza, augurando que sería la muerte de su alma. Le dijeron que los grandes dioses habían manifestado ya sus deseos y que no les agradaría sentirse agobiados por súplicas insistentes. Le recordaron también que no solo no había llegado jamás hombre alguno a Kadath
sino que nadie podía sospechar dónde se halla, si en los países del sueño que rodean nuestro mundo, o en aquellas regiones que circundan alguna insospechada estrella próxima a Fomalhaut o Aldebarán. Si estuviera en la región de nuestros sueños, no sería imposible llegar a ella, pero desde el principio de los tiempos, solo 3 seres completamente humanos han cruzado los abismos impíos y tenebrosos del sueño. Y de los 3, 2 regresaron totalmente locos. En tales viajes había incalculables peligros imprevisibles, así como una tremenda amenaza final, el ser que aúlla abominablemente más allá de los límites del cosmos ordenado, allí donde ningún sueño puede llegar. Esta última entidad maligna y amorfa del caos inferior que blasfema y babea en el centro de toda infinidad no es sino el ilimitado Azathoth, el sultán de los demonios, cuyo nombre jamás se atrevieron labios humanos a pronunciar en voz alta, el que roe hambriento en inconcebibles cámaras oscuras, más allá de los tiempos, entre los fúnebres redobles de unos tambores de locura y el agudo monótono gemido de unas flautas execrables, a cuyas percusiones y silbos danzan lentos y pesados los gigantescos dioses finales, ciegos, mudos, tenebrosos, estúpidos, y los dioses otros, cuyo espíritu y emisario es Nyarlathotep, el caos reptante. De todas estas cosas advirtieron a Carter los sacerdotes Nasht y Kamantá de la caverna de fuego, pero él siguió decidido a partir en busca de la desconocida Kadath, que se alza, perdida, en la inmensidad fría, y de sus dioses tenebrosos, para poder gozar de la visión, del recuerdo y del amparo de la maravillosa ciudad del sol poniente. Sabía que su viaje iba a ser extraño y largo, y que los grandes dioses se opondrían a ello, pero estando habituado a los sueños, contaba Carter con la ayuda de muchos recuerdos provechosos y estratagemas útiles. Así que tras pedir a los sacerdotes su bendición solemne y maquinar con astucia su expedición, descendió audazmente los 300 peldaños que conducen al pórtico del sueño profundo y emprendió el camino a través del bosque encantado. En las oquedades de ese bosque enmarañado, cuyos prodigiosos robles tantean y entrelazan sus ramas al aire y cuyas umbrías relucen con la apagada fosforescencia de unos hongos extraños, habitan los furtivos y silenciosos Thogs. Estos seres conocen una infinidad de secretos de la región de los sueños y algo también del mundo vigil, ya que el bosque linda con las tierras de los hombres por 2 lugares, aunque sería desastroso decir cuáles. Ciertos rumores inexplicables, ciertos accidentes y desapariciones ocurren entre los hombres, allí donde los Thogs tienen acceso, y por eso es que una gran suerte que estos no pueden alejarse demasiado de la región de los sueños. Sin embargo, los Thogs cruzan libremente la frontera más próxima de esta región y se deslizan, negros, menudos, invisibles, para poder contar relatos divertidos a su regreso y entretener con ellos las largas horas que pasan al amor del fuego en el corazón de su adorado bosque. La mayoría vive en madrigueras, aunque algunos habitan en los troncos de los grandes árboles, y a pesar de que se alimentan principalmente de hongos, se dice que también les atrae la carne, tanto la física como la espiritual. Y efectivamente, en el bosque han entrado muchos soñadores que luego no han vuelto a salir. Pero Carter no tenía miedo. Era un soñador veterano que conocía el lenguaje chirriante de estos seres y había tratado muchas veces con ellos. Con la ayuda de los Thogs había descubierto la espléndida ciudad de Celephais, situada en Oth-Nargai, más allá de los montes Tanarios, donde reina durante la mitad del año el gran rey Khuranes, ser humano a quien él había conocido en la Vía Vigil bajo otro nombre. Khuranes era el único ser humano que había alcanzado los abismos estelares y regresado en su sano juicio. Mientras recorría, pues, los angostos corredores fosforescentes que quedan entre los troncos gigantescos del bosque,
iba Carter emitiendo ciertos sonidos chirriantes a la manera de los Zogs y callando de cuando en cuando en espera de respuesta. Recordaba que había un poblado de Zogs en el centro del bosque, en una zona en que abundaban grandes rocas musgosas y donde, según se contaba, habían vivido anteriormente seres aún más terribles, ya olvidados, afortunadamente, después de tanto tiempo. Así que se dirigió hacia ese lugar. Reconocía el camino por los hongos grotescos que cada vez parecían más voluminosos y mejor alimentados, a medida que se iba aproximando al terrible círculo de piedras en cuyo centro habían danzado y habían celebrado sus sacrificios los innominados seres anteriores. Finalmente, el enorme resplandor de aquellos hongos hinchados reveló una siniestra inmensidad verdosa y gris que ascendía hasta la bóveda espesa de la selva. Estaba muy cerca del anillo de piedras, y por ello supo Carter que el poblado de los Zogs debía hallarse a poca distancia. Renovó sus llamadas en el lenguaje chirriante y esperó pacientemente. Por fin, vio recompensados sus esfuerzos al darse cuenta de que le vigilaba una multitud de ojos. Eran los Zogs, cuyos ojos espectrales destacan en la oscuridad mucho antes de que puedan distinguirse sus siluetas oscuras, desmedradas y oscurredizas. Salieron en enjambre de sus madrigueras y de los árboles huecos, y eran tan numerosos que invadieron todo el espacio iluminado. Los más fieros le rozaron desagradablemente, y uno de ellos llegó a darle un repulsivo mordisco en una oreja, pero estos seres desordenados e impetuosos fueron contenidos muy pronto por los más viejos y sensatos. El consejo de los sabios, al reconocer al visitante, le ofreció una calabaza llena de savia fermentada de cierto árbol encantado, que era distinto a todos los demás y que había nacido de una semilla procedente de la luna. Y después de beber Carter ceremoniosamente, se inició un extraño coloquio. Por desgracia, los Zogs no sabían dónde se encontraba el pico de Kadaz, ni podían decirle si la inmensidad fría se hallaba en nuestro país de los sueños o en otro. Se decía que los grandes dioses aparecen indistintamente en cualquier parte, y solo uno de los Zogs pudo informarle de que era más frecuente verlos en los picos de las altas montañas que en los valles, ya que en tales picos ejecutan sus danzas conmemorativas cuando la luna brilla sobre ellos y las nubes los aíslan de las tierras bajas. Entonces, un Zog que era muy viejo recordó algo que los demás ignoraban y dijo que en Ulthar, al otro lado del río Sky, todavía existía un último ejemplar de los manuscritos nacóticos, copiado por hombres del mundo vigil en algún reino boreal ya olvidado, y trasladado a la región de los sueños cuando los caníbales velludos llamados Nopques conquistaron Olazou, la tierra de los infinitos templos, y mataron a todos los héroes del país de Lomar. Esos manuscritos, dijo, eran inconcebiblemente antiguos y hablaban mucho de los dioses, y además en Ulthar había quienes habían visto las huellas de los dioses. E incluso vivía un sacerdote que había escalado una gran montaña para verlos danzar bajo la luz de la luna. Afortunadamente había fracasado en su intento, pero un acompañante suyo que los consiguió ver había perecido horriblemente. Randolph Carter agradeció esta información a los Zogs, que emitieron amistosos chirridos y le dieron otra calabaza de vino lunar para que se la llevara consigo, y emprendió el camino a través del bosque fosforescente en dirección a la linde opuesta, donde las tumultuosas aguas del Sky se precipitan por las pendientes de Lerion, de Hazeg, de Nir y de Ulthar, y se sosiegan después en la llanura. Tras él, fugitivos y disimulados, reptaban varios Zogs curiosos que deseaban saber lo que le sucedería para poder contarlo más tarde a los suyos. Los robles inmensos se fueron haciendo más corpulentos y espesos a medida que se alejaba del poblado, por lo que le llamó la atención un lugar donde se veían mucho más ralos, desmedrados y moribundos, como ahogados entre una profusa cantidad de hongos deformes, hojarasca podrida y troncos de sus hermanos muertos. Aquí se tuvo que desviar bastante porque en ese lugar había incrustado en el suelo una enorme losa de piedra,
y dicen quienes se habían atrevido a acercarse a ella que tiene una argolla de hierro de 1 metro de diámetro. Recordando el arcaico círculo de rocas musgosas y la razón por la cual fue erigido posiblemente, los Zogs no se detuvieron junto a la losa de gigantesca argolla. Sabían que no todo lo olvidado ha desaparecido, y no sería agradable ver levantarse aquella losa lentamente. Carter se volvió, al oír tras de sí a los asustados chirridos de algunos Zogs atemorizados. Sabía ya que le seguían, y por ello no se alarmó. Uno se acostumbra pronto a las rarezas de esas criaturas fisgonas. Al salir del bosque se vio inmerso en una luz crepuscular, cuyo creciente resplandor anunciaba que estaba amaneciendo. Por encima de las fértiles llanuras que descendían hasta el Sky y por todas partes, se extendían las cercas y los campos arados y las techumbres de paja de aquel país apacible. Se detuvo una vez en una granja a pedir un trago de agua, y los perros ladraron espantados por los invisibles Zogs que reptaban tras él por la hierba. En otra casa, donde las gentes andaban atareadas, preguntó si sabían algo de los dioses y si danzaban con frecuencia en la cima del Erión. Pero el granjero y su mujer se limitaron a hacer el signo arquetípico y a indicar sin palabras el camino que conducía a Anir y a Ulthar. A mediodía caminaba ya por una calle principal de Nir, donde había estado anteriormente. Era esta ciudad el lugar más alejado que él había visitado tiempo atrás en aquella dirección. Poco después llegaba al gran puente de piedra que cruza el Sky, en cuyo tramo central los constructores habían sellado su obra con el sacrificio de un ser humano hacía 1300 años. Una vez al otro lado, la frecuente presencia de gatos que erizaban sus lomos al paso de los Zogs anunció la proximidad de Ulthar, pues en Ulthar, según una antigua e importante ley, nadie puede matar un solo gato. Muy agradables eran los alrededores de Ulthar, con sus casitas de techumbre de paja y sus granjas de limpios cercados, y aún más agradable era el propio pueblecito, con sus viejos tejados puntiagudos y sus pintorescas fachadas, con sus innumerables chimeneas y sus estrechos callejones empinados, cuyo viejo empedrado de guijarros podía admirarse allí donde los gatos dejaban espacio suficiente. Una vez que se notaron los gatos la presencia de los Zogs y se apartaron, Carter se dirigió directamente al modesto templo de los grandes dioses, donde según se decía estaban los sacerdotes y los viejos archivos, y ya en el interior de la venerable torre circular, cubierta de hiedra, buscó al patriarca Atal, el que había subido al prohibido pico de Haceacla, en el desierto de piedra, y había regresado vivo. Atal, sentado en su trono de marfil, cubierto de dosel, en el santuario ornado de guirnaldas que ocupa la parte más elevada del templo, contaba más de 300 años de edad, aunque conservaba todavía su agudeza de espíritu y toda su memoria. Por él supo Carter muchas cosas acerca de los dioses, sobre todo que no son estos sino dioses de la tierra, los cuales ejercen un débil poder sobre el mundo de los sueños, y no tienen ningún otro señorío ni habitan ningún otro lugar. Podían atender la súplica de un hombre si estaban de buen humor, pero no se debía intentar subir hasta su fortaleza, que se alzaba en lo más alto de Kadaz, ciudad de la inmensidad fría. Era una suerte que ningún hombre conociera la localización exacta de las torres de Kadaz, porque cualquier expedición a ellas podría haber traído consecuencias muy graves. Barzai, el sabio compañero de Atal, había sido arrebatado aullando de terror por las fuerzas del cielo, solo por haber osado escalar el conocido pico de Haceacla. En lo que respecta a la desconocida Kadaz, si alguien llegara a encontrarla, la cosa sería mucho peor, pues aunque a veces los dioses de la tierra pueden ser dominados por algún sabio mortal, están protegidos por los dioses otros del exterior, de los que es más prudente no hablar. 2 veces por lo menos en la historia del mundo, los dioses otros habían dejado su huella impresa en el primordial granito de la tierra, la primera en tiempos antediluvianos, según podía deducirse de ciertos grabados de aquellos fragmentarios manuscritos nacóticos cuyo texto es demasiado antiguo para poderse interpretar, y otra
en Azekla, cuando Barzai el sabio quiso presenciar la danza de los dioses de la tierra a la luz de la luna. Así pues, dijo Atal, era mucho mejor dejar tranquilos a todos los dioses y limitarse a dirigirles plegarias discretas. Carter, aunque decepcionado por los desalentadores consejos de Atal y la escasa ayuda que le proporcionaron los manuscritos nacóticos y los 7 libros crípticos de Hassan, no perdió toda esperanza. Primero preguntó al anciano sacerdote sobre aquella maravillosa ciudad del sol poniente que veía desde una terraza bordeada de balaustradas, pensando que quizá pudiera encontrarla sin la ayuda de los dioses, pero Atal no pudo decirle nada. Probablemente, dijo Atal, ese lugar pertenecía al mundo de sus sueños personales y no al mundo onírico común, y lo más seguro es que se hallara en otro planeta. En ese caso, los dioses de la Tierra no podrían guiarle ni aunque quisieran, pero esto tampoco era seguro, ya que la interrupción de sus sueños por 3 veces indicaba que había algo en él que los grandes dioses querían ocultarle. Entonces Carter hizo algo reprobable. Ofreció a su bondadoso anfitrión tantos tragos del vino lunar que le regalaron que el anciano se volvió irresponsablemente comunicativo. Liberado de su natural reserva, el pobre Atal se puso a charlar con entera libertad de cosas prohibidas y le habló de una gran imagen que, según contaban los viajeros, está esculpida en la sólida roca del monte Ngranek, situado en la isla de Oriab, allá en el mar meridional, y le dio a entender que posiblemente fuera un retrato que los dioses de la tierra habían dejado de su propio semblante en los días que danzaban a la luz de la luna sobre la cima de aquella montaña. Y añadió hipando que los rasgos de aquella imagen son muy extraños, de manera que podían reconocerse perfectamente y constituían los signos inequívocos de la auténtica raza de los dioses. La utilidad de toda esta información se le hizo inmediatamente patente a Carter. Se sabe que disfrazados, los más jóvenes de los grandes dioses se casan a menudo con las hijas de los hombres, de modo que junto con los confines de la inmensidad fría, donde se llegue Kadaz, los campesinos llevan todos sangre divina. En consecuencia, la manera de descubrir el lugar donde se encuentre Kadaz sería ir a ver el rostro de piedra de Ngranek y fijarse bien en sus rasgos. Luego de haberlos grabado cuidadosamente en la memoria, tendría que buscar esos rasgos entre los hombres vivos. Y allá donde se encontrasen los más evidentes y notorios, sería el lugar más próximo de la morada de los dioses. Y así, el frío desierto de piedra que se extendía más allá de los poblados será sin duda aquel donde se halla Kadaz. En tales regiones puede uno enterarse de muchas cosas acerca de los grandes dioses, puesto que quienes llevan sangre suya bien pueden haber heredado igualmente pequeñas reminiscencias muy valiosas para un investigador. Es posible que los moradores de estas regiones ignoren su parentesco con los dioses, porque a los dioses les repugna tanto ser reconocidos por los hombres que entre estos no hay uno solo que haya visto los rostros de aquellos, cosa que Carter comprobó más adelante, cuando intentó escalar el monte Kadaz. Sin embargo, estos hombres de sangre divina tendrían sin duda pensamientos singularmente elevados que sus compañeros no llegarían a comprender, y sus canciones hablarían de parajes lejanos y de jardines tan distintos de cuantos son conocidos que las gentes vulgares les tomarían por locos. ¿Acaso sirviera esto a Carter para desvelar alguno de los viejos secretos de Kadaz, o para obtener alguna alusión a la maravillosa ciudad del sol poniente que los dioses guardan en secreto? Más aún, si la ocasión se presentaba, podrían utilizar como rehén a algún hijo amado de los dioses, o incluso capturar a un joven dios de los que viven disfrazados entre los hombres, casados con hermosas campesinas. Pero Atal no sabía cómo podía llegar Carter al monte Ngranek en la isla de Oriab, y le aconsejó que siguiera el curso del Sky, cantarino bajo los puentes, hasta su desembocadura en el mar meridional, donde jamás ha llegado ningún habitante de Ulthar. Allí se alza una gran ciudad llamada Dilathlin, pero tiene mala reputación en Ulthar
a causa de los negros trirremes que entran en su puerto, cargados de rubíes, venidos de no se sabe qué litorales. Los comerciantes que vienen en estas galeras a tratar con los joyeros son humanos o casi humanos, pero jamás han sido vistos los galeotes, y en Ulthar no se considera prudente traficar con estos mercaderes de negros barcos que vienen de costas remotas y cuyos remeros jamás salen a la luz. Me gustaría hacer aquí una pequeña pausa antes de continuar para comentar un poco todo lo que está hablando aquí Lovecraft de gente con rasgos singulares, traficantes de negros remos. Es como... Lovecraft, amigo, ¿te encuentras bien? Está usted un poco obsesionado, ¿no? Está metiendo aquí... Joder, macho. Vamos a ver, ¿eh? En fin. Después de contar todo esto, Atales se quedó amodorrado. Carter lo depositó suavemente en su lecho de ébano y le recogió decorosamente su larga barba sobre el pecho. Al emprender el camino, observó que no le seguía ningún ruido solapado y se preguntó por qué razón los Zogs habrían abandonado su curioso seguimiento. Entonces se dio cuenta de la complacencia con que los lustrosos gatos de Ulthar se lamían las fauces y recordó los gruñidos, maullidos y gemidos que se habían oído en la parte baja del templo, mientras él escuchaba absorto la conversación del viejo sacerdote. Y recordó también con qué hambrienta codicia había mirado un joven Zog particularmente descarado a un gatito negro que había en la calle, y como a él nada le gustaba tanto como los gatitos negros, se detuvo a acariciar a los enormes gatazos de Ulthar que se relamían, y no se lamentó de que los Zogs hubieran dejado de escoltarle. Caía la tarde, así que Carter paró en una antigua posada que daba a un empinado callejón desde donde se dominaba la parte baja del pueblo. Se asomó al balcón de su dormitorio y al contemplar la marca de rojos tejados, los caminos empedrados, los encantadores prados que se extendían a lo lejos, pensó que todo formaba un conjunto dulce y fascinante a la luz sesgada del ocaso, y que Ulthar sería sin duda el lugar más maravilloso para vivir si no fuera por el recuerdo de aquella gran ciudad del sol poniente. Empezaba ya a anochecer. Las rosadas paredes y las cúpulas se volvieron violáceas y místicas, y tras las celosías de las viejas ventanas comenzaron a encenderse lucecitas amarillas. Las campanas de la torre del templo repicaron armoniosas allá arriba, y la primera estrella surgió temblorosa por encima de la vega del Sky. Con la noche vinieron las canciones, y Carter asintió en silencio cuando los vihuelistas cantaron los tiempos antiguos desde los balcones primorosos y los patios taraceados de Ulthar. Y sin duda se habría podido apreciar la misma dulzura en los maullidos de los gatos, de no haber estado casi todos ellos pesados y silenciosos a causa de su extraño festín. Algunos de ellos se escabulleron sigilosamente hacia esos reinos ocultos que solo conocen los gatos, y que según los lugareños se hallan en la cara oculta de la luna, donde trepan desde los tejados de las casas más altas. Pero un gatito negro subió a la habitación de Carter y saltó a su regazo para jugar y ronronear, y se ovilló a sus pies cuando él se tendió en el pequeño lecho cuyas almohadas estaban rellenas de hierbas fragantes y adormecedoras. Por la mañana Carter se unió a una caravana de mercaderes que salía hacia Dil Athlin con lana hilada de Ulthar y coles de sus fértiles huertas. Y durante 6 días cabalgó al son de los cascabeles por un camino llano que bordeaba el Sky, parando unas noches en las posadas de los pintorescos pueblecitos y acampando otras bajo las estrellas, al arrullo de las canciones de los barqueros que llegaban desde el apacible río. El campo era muy hermoso, con setos verdes y arboledas, y graciosas cabañas puntiagudas y molinos octogonales.
Al séptimo día vio alzarse una mancha borrosa de humo en el horizonte, y luego las altas torres negras de Dilazlin, construida casi en su totalidad de basalto Dilazlin, con sus finas torres angulares. Parece desde lejos un fragmento de la calzada de los gigantes, y sus calles son tenebrosas y hospitalarias. Tiene muchas tabernas marineras de lúgubre aspecto junto a sus innumerables muelles, y todas están atestadas de extrañas gentes de mar venidas de todas las partes de la tierra y aún de fuera de ella también. Carter preguntó a aquellos hombres de exóticos atuendos si sabían dónde se encuentra el pico en Granek de la isla Oriab, y se encontró con que sí lo sabían. Varios barcos hacían la ruta de Baarna, que es el puerto de esa isla, y uno de ellos iría para allá al cabo de un mes. Desde Baarna, el Engranek queda a 2 días escasos de viaje a caballo. Pero son pocos los que han visto el rostro de piedra del dios, porque está situado en la vertiente de más difícil acceso al pico de Engranek. En lo alto de unos precipicios inmensos, desde donde se domina un siniestro valle volcánico. Una vez, los dioses se irritaron con los hombres en aquel paraje y hablaron del asunto a los dioses otros. Le fue difícil recoger esta información de los mercaderes y de los marineros, de las tabernas de Dilazlin, porque casi todos preferían hablar de las negras galeras. Una de ellas llegaría dentro de una semana, cargada de rubíes desde su ignorado puerto de origen, y las gentes de la ciudad se sentían invadidas por el pánico, solo de pensar en verlas aparecer por la bocana del puerto. Los mercaderes que venían en esa galera tenían la boca desmesurada, y sus turbantes formaban 2 bultos hacia arriba desde la frente que resultaban particularmente desagradables. No, ahora en serio, tengo que pausar aquí otra vez, porque está empezando a describir ahora un poco mejor, ¿no? Lo que gente que viene de la galería es como tienen los labios enormes, llevan turbantes y son deformes. O sea, las cabezas son deformes. Macho. Su calzado era el más pequeño y raro que se hubiera visto jamás en los 6 reinos. Pero lo peor de todo era el asunto de los nunca vistos galeotes. Aquellas 3 filas de remos se movían con demasiada agilidad, con demasiada precisión y vigor para que fuese cosa normal. Como tampoco era normal que un barco permaneciera en puerto durante semanas, mientras los mercaderes trataban sus negocios, y que en ese tiempo no viera nadie a su tripulación. A los taberneros de Dilazlin no les gustaba esto, y tampoco a los tenderos y carniceros, ya que jamás habían subido a bordo la más mínima cantidad de provisiones. Lovecraft, tío. Los mercaderes no compraban más que oro y robustos esclavos negros, traídos de Parg por el río. Eso era lo único que cargaban esos mercaderes de desagradables facciones y dudosos remeros. Jamás embarcaron producto alguno de las carnicerías y las tiendas, sino solo oro y corpulentos negros, a quienes compraban al peso. Ok. Y el olor que emanaba de aquellas galeras, por el amor de Dios, ni se te ocurra mencionar algo sobre el olor de los negros, Lovecraft, porque cierro este libro. Por Dios. Y el olor que emanaba de aquellas galeras, olor que el viento traía hasta los muelles, era indescriptible. Únicamente... a cuero, sí. Únicamente podían soportarlo los parroquianos más duros de las tabernas, a base de fumar constantemente tabaco fuerte. Jamás habría tolerado Dilazlin la presencia de las negras galeras de haber podido obtener tales rubíes por otro conducto. Wow, es pedazo de metáfora del colonialismo, ¿eh? No, la esclavitud está mal, pero los diamantes de sangre están baratos. Los cosmopolitas de Dilazlin hablaban ante todo de estas cosas
mientras Carter aguardaba pacientemente el barco de Varna que le llevaría a la isla donde se alzan los picos de Engranek, elevados y estériles. Durante ese tiempo no dejó de indagar por los lugares que frecuentaban los lejanos viajeros, en busca de cualquier relato que hiciese referencia a Kadath. Pero nadie pudo darle noticias al respecto, aunque en una de las ocasiones tuvo la sensación de que cierto viejo mercader de ojos oblicuos le dirigió una mirada extrañamente brillante al oírle mencionar la inmensidad fría. Tenía fama este hombre de comerciar con los habitantes de los horribles poblados de piedra que se levantan en la helada y desierta meseta de Len, jamás visitada por gente sensata, y cuyas hogueras malignas se habían visto brillar por la noche en la lejanía. Incluso corría el rumor de que tenía contacto con ese gran sacerdote enigmático que cubre su rostro con una máscara de seda amarilla y vive solitario en un prehistórico monasterio de piedra. Era indudable que aquel individuo había tenido algún comercio con los seres que habitan en la inmensidad fría, pero Carter no tardó en comprobar que era inútil preguntarle. Por aquellos días entró en puerto la galera negra, pasó el dique de basalto y el gran faro, silenciosa, extraña, envuelta en una rara pestilencia que el viento del sur arrojaba a la ciudad. El malestar invadió las tabernas que se extendían a lo largo de los muelles, y al poco tiempo los sombríos mercaderes de poca inmensa, turbantes gibosos y pies minúsculos, bajaron a tierra furtivamente en busca de las tiendas de los joyeros. Carter los observó de cerca, y cuanto más los miraba, más desagradables le parecían. Después vio cómo embarcaban por la pasarela a los forzunados negros, que subían gruñendo y sudando, y los metían en el interior de aquella galera singular, y no pudo por menos que preguntarse en qué tierra, si es que llegaban a desembarcar, estarían destinadas a servir aquellas obesas y conmovedoras criaturas. Criaturas. No son hombres. Los negros son criaturas. Así se habla, Lovecraft. Tócate los putos cojones. Al tercer día de haber llegado a la galera, uno de aquellos desagradables mercaderes se encaró con él y con una sonrisa obsequiosa y artera le dijo que había oído en la taberna que estaba haciendo ciertas indagaciones. El mercader parecía estar enterado de cosas demasiado secretas para hablarlas en público, y aunque tenía una voz insoportablemente odiosa, algo así como un acento árabe o algo, no sabría decirte, Carter comprendió que no debía desestimar los conocimientos de un viajero que venía de tan lejos. Por eso le invitó a subir a una de sus habitaciones privadas y le ofreció la última porción que le quedaba del vino lunar de los Zogs para soltarle la lengua. El extraño mercader bebió copiosamente, pero no por ello dejaba de sonreír cínicamente. Luego sacó a su vez una rara botella que traía consigo, y Carter tuvo ocasión de comprobar que se trataba de un rubí ahuecado. Ofrecióle al mercader vino de esta botella a su anfitrión, y aunque Carter bebió tan solo un breve sorbo, al momento sintió el vértigo del vacío y la fiebre de insospechadas junglas. El invitado no dejaba de sonreír ni un momento, pero cada vez lo fue haciendo con más descaro. Cuando Carter se sumió al fin en la negrura, lo último que vio fue aquella cara siniestra, contorsionada por una risa perversa, y una cosa totalmente inconcebible que surgió de uno de los bultos frontales del turbante anaranjado al desenrollársele por las sacudidas de aquella risa convulsiva. Carter recobró el conocimiento en una atmósfera espantosamente maloliente. Se hallaba bajo una especie de tienda plantada en la cubierta de un barco, y vio cómo las maravillosas costas del mar meridional se deslizaban con anormal rapidez. No estaba encadenado, pero a su lado había de pie tres mercaderes de tez oscura sonriéndole, y la visión de los bultos de sus turbantes le marcó casi tanto como la fetidez que emanaba de las siniestras escotillas.
Frente a él vio pasar tierras gloriosas y ciudades que un compañero de ensueños terrestres, terrero de faro de un antiguo puerto, le había descrito a menudo tiempo atrás, y reconoció los templos escalonados de Zac, moradas de sueños olvidados, las agujas de la infame Talarión, ciudad diabólica de 1000 maravillas donde reina el ídolo Lazi, los jardines osarios de Zura, tierra de placeres insatisfechos, y los promontorios gemelos de cristal que se unen por arriba formando el arco resplandeciente que custodia el puerto de Sonanyi, la bienaventurada tierra de la imaginación. Pasadas todas estas tierras fastuosas, la pestilente embarcación navegó con inquietante premura, impulsada por la boga anormalmente veloz de sus invisibles remeros. Y antes de terminar el día, Carter vio que el timonel no llevaba otro rumbo que los pilares basálticos del oeste, más allá de los cuales dicen los crédulos que se halla la ilustre Cazuria, aunque los soñadores expertos saben muy bien que estos pilares son las puertas de una monstruosa catarata por la que todos los océanos de la tierra de los sueños se precipitan en el abismo de la nada y atraviesan los espacios hacia otros mundos y otras estrellas, y hacia los espantosos vacíos exteriores al universo donde Azathoth, sultán de los demonios, roe hambriento en el caos entre fúnebres redobles y melodías de flauta, mientras presencia la danza infernal de los dioses otros, ciegos, mudos, tenebrosos y torpes, junto con Nyarlathotep, espíritu y mensajero de estos. Entretanto, los sardónicos mercaderes no decían una palabra de sus intenciones, pero Carter sabía muy bien que debían estar en complicidad con quienes querían impedir su empresa. Se sabe en la tierra de los sueños que los dioses otros tienen muchos agentes mezclados entre los hombres, y todos estos enviados enteramente o casi humanos están dispuestos a cumplir la voluntad de estas entidades ciegas y estúpidas a cambio de obtener los horribles favores de su espíritu y mensajero, el caos reptante Nyarlathotep. De ello dedujo Carter que los mercaderes de abultados turbantes, al enterarse de su temeraria búsqueda del castillo de Kadaz, donde moran los grandes dioses, habían decidido raptarlo para entregárselo a Nyarlathotep a cambio de quién sabe qué merced. Carter no podía adivinar cuál sería la tierra de aquellos mercaderes, ni si estaba en nuestro universo conocido o en los horribles espacios exteriores. Tampoco sospechaba en qué punto infernal se reunirían con el caos reptante para entregarle y exigir su recompensa. Sabía, sin embargo, que ningún ser casi humano como aquellos se atrevería a acercarse al trono de la tiniebla final, a Azathoth, allá en el centro del vacío sin forma.